noches, profesor Juan David Zambrano. El día de hoy voy a hacer la defensa oral de mi columna de opinión, teniendo en cuenta las correcciones que le hice, por qué elegí la pregunta, la organización de los párrafos, aspectos para tener en cuenta y por qué lo hice como lo quise hacer. Bueno, elegí la pregunta que es, ¿por qué influyen las redes sociales en los pensamientos o actitudes de los adolescentes? Esa fue una pregunta que yo misma realicé, que la elegí porque quería profundizar en el hecho, en por qué las redes sociales influían, porque pues puede que no influyan en ciertas ocasiones, pero quería dar como una vasta justificación de cómo lo hacen y por qué, teniendo en cuenta los problemas mentales y la influencia de la sociedad en sí. Bueno, después de esto quiero decir por qué elegí mi título, que es Desconectando para Conectar. Me pareció un título muy importante con respecto a mi columna, porque desconecto del mundo real para conectarme a un mundo superficial, a un mundo que no es de total importancia, pero en la sociedad actual lo es, porque es una imagen de lo que somos y de lo que son las demás personas. ¿Cómo lo hice? Comencé introduciendo la tesis, que podemos ver aquí. La quise introducir no tan superficial, sino que la quise introducir en el texto, en la parte que provocan un carácter negativo en los adolescentes, causando un estigma de tener que ser, estar o actualizarse a una sociedad a la que llaman normal. Mi estructura, después de plantear la tesis, parte con definiendo el ser con lo que es el FOMO, que es como una enfermedad de salud mental que provoca que los adolescentes quieran estar todo el tiempo en la red, y si no lo están y se pierden de algo, se causan problemas y resulta ansiedad, depresión, porque te estás perdiendo de algo. Entonces, lo subrayé todo en verde, como pudo ver en el grupo que cuando le envié el documento, porque pues me dijo que no estaba como muy bien sintácticamente escrito, entonces lo quise corregir y pues creo que ya está bien. Después aquí en el mismo texto explico el estar en la red social, el ser en la red social. Después de esto me voy en cómo puede verse de otra manera, en la que digo, que dice, si no interactúan constantemente o si no tienen la cantidad suficiente de aprobación, se ven excluidos de esta sociedad. Sin embargo, la satisfacción personal no debería de estar condicionada por la respuesta inmediata de la audiencia, lo que puede llevar a una montaña rusa emocional. Aquí quise introducir un poco el modelo de argumentación de Tolkien. Después de esto, quise hacer como un cierre redondo, un cierre reflexivo, en el que se ponga la persona que lee la columna en cuestionamiento de cómo esta influye sin querer o cómo esta interviene en su pensamiento sin a veces tenerlo en cuenta. Y hay algo que pues quiero resaltar, que a usted, profe, por lo que en la justificación de la columna pues le pareció bien. Es: en este vasto universo virtual, cultivemos un paisaje donde las palabras y las imágenes resplandezcan con la autenticidad de la experiencia humana. Y, por último, quise hacer un cierre redondo que dice: debemos dejar las redes para estar o ser parte de la realidad, volviendo a la tesis. Quería volver a cuestionar y que pues no se quedara esa pregunta o esa tesis planteada en el aire. Después de esto, ahora sí quiero profundizar un poco en la organización de los párrafos y también pues abordar más el por qué elegí la pregunta que elegí, la mía, y cómo defiendo la tesis. Bueno, en la organización de los párrafos, primero introducimos la tesis, después damos un abordaje de lo que quiero decir en la tesis, planteando el ser, estar y actualizarse en una sociedad normal. Después pongo como un adverbio como adversativo, lo cual usted me recomendó para poder
dar a explicar un poco el modelo argumentativo de Toulmin, pues que se vea reflejado en este párrafo. Y por último quise concluir con una reflexión y con una frase pues que me gusta mucho, que es: en este vasto universo, bueno, que ya la leí y que usted mismo me resaltó. Después voy a explicar por qué quise elegir mi pregunta. Bueno, la elegí porque pues, primero porque, no sé, la planteé porque me llamó mucho la atención y porque quería manejarla en la columna de opinión y pues quería profundizar justamente como lo hice en la columna. Y la tesis la trato de defender como los problemas que se evidencian por la dependencia al internet, la dependencia a la red social o la dependencia al celular. Entonces me fijé también en los adolescentes, porque es esta generación la que más se ve reflejada en una pantalla, la que más se preocupa por el qué dirán, por el cómo estoy o por el cómo están las demás personas. También apliqué el ser, porque nosotros somos lo que nos reflejamos según en la pantalla. El estar, porque ahí va el problema FOMO que ya le expliqué anteriormente. El estar en la red social y si no estoy me pierdo de algo. Y el actualizarse, y si no estamos en constante como... no vamos al ritmo de que va las personas, la red social, nos perdemos de algo que ni siquiera es importante, pero según la importancia que nosotros le hemos dado, esto genera, pues coge mucho valor por nosotros mismos. Y listo, profe, creo que es todo y muchísimas gracias.